¿Estamos? Sí. Gracias por vuestra presencia en esta rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno que todavía se está celebrando de la Junta de Extremadura. Como bien saben, para la Junta de Extremadura, y como bien dice su presidente Guillermo Fernández Vara, la vivienda debe ser un pilar fundamental del estado del bienestar. El derecho a la vivienda está consagrado en nuestra Constitución y las instituciones tenemos la obligación de promoverlo. Y eso es lo que intentamos hacer desde la Junta de Extremadura y eso es lo que hoy hemos hecho en el Consejo de Gobierno. En este caso, el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado un paquete de 23 millones de euros para facilitar precisamente el acceso a la vivienda en Extremadura. 23 millones de euros para que mujeres que han sido maltratadas por violencia de género puedan acceder a una vivienda, 23 millones de euros para personas que están en riesgo de desahucio, 23 millones de euros para facilitar un alquiler asequible o ayudar a aquellos que quieren construirse una vivienda en municipios de menos de 10.000 habitantes o para personas que necesiten mejorar su accesibilidad. Por tanto, hoy hemos aprobado 23 millones de euros para ayudar a que las personas puedan acceder a una vivienda digna, como consagra nuestra Constitución, pero como nosotros creemos es necesario ese acceso a la vivienda como un quinto pilar, como lo que sería el quinto pilar de nuestro estado del bienestar. Estos 23 millones de euros de los que le estoy hablando se dividen en 4 convocatorias. En primer lugar, hay una convocatoria de subvenciones que permiten dar una solución habitacional inmediata, como he dicho antes, a las personas víctimas de violencia de género, a las personas víctimas de trata, a las personas víctimas de violencia sexual, a las personas que son objetos de desahucio de su vivienda habitual o a las personas sin hogar. Estamos hablando de una ayuda, de una convocatoria de 4.899.000 euros y que nosotros entendemos que van a beneficiar en torno a 600 familias en Extremadura. La ayuda asciende al 100% de la renta durante un plazo de 2 años, pudiendo esta ayuda retrotraerse, hacerse con carácter retroactivo desde el 1 de enero del año 2022. Por otro lado, convocatoria de subvenciones estatales del programa de ayuda al alquiler de vivienda para los ejercicios 2022 y 2023. La medida del segundo programa, de estos 4 del segundo programa, la medida persigue facilitar el disfrute de una vivienda en régimen de alquiler o de cesión de uso a sectores de población con escasos medios económicos mediante el otorgamiento de ayudas directas a las personas arrendatarias o cesionarias. En este segundo bloque, el presupuesto que la Consejería de Movilidad y Transporte va a destinar a este proyecto asciende a 3 millones de euros. Una vez comprobado el éxito que ha tenido el bono, por ejemplo, del alquiler joven con más de 2.500 solicitudes, se abre esta convocatoria, que es prácticamente la misma que el bono joven, pero abierta a toda la población. Extremadura es cierto que es una de las comunidades autónomas que tiene el precio del alquiler más contenido de toda España, pero nosotros entendemos que estas ayudas contribuirán a que el esfuerzo financiero de las familias dedicado a la vivienda en la región no supere el 30%, como ya viene siendo así. La cuantía de la subvención en este caso asciende al 50% de la renta o precio mensual que deba satisfacerse durante el plazo, al igual que el anterior, de 2 años y también es con carácter retroactivo, desde el 1 de enero de 2022. El tercer paquete de ayudas a la vivienda será el de ayudas para la vivienda de adquisición de vivienda habitual en municipios de menos de 10.000 habitantes. La medida lo que persigue es facilitar fundamentalmente a las personas jóvenes el acceso a la vivienda, en este caso
en régimen de propiedad. Y, además, luchar contra el reto demográfico, en este caso, una medida para favorecer el reto demográfico, porque estas ayudas se dan a municipios menores de 10.000 habitantes. Se ha ampliado, porque esta era en años anteriores, se utilizaba como poblaciones de referencia municipios de menos de 5.000 habitantes y en este caso está para municipios de menos de 10.000 habitantes. Por tanto, va a llegar a casi el 90% de los municipios de Extremadura en los cuales sus habitantes se pueden beneficiar de esta ayuda, que tiene un presupuesto total de 7.292.000 euros. La cuantía de esta ayuda asciende a 10.800 euros por vivienda y el precio de adquisición de la vivienda tiene que ser igual o inferior, en este caso, a 120.000 euros. Dentro de este paquete de 23 millones hemos explicado los tres primeros y habría un cuarto paquete que está destinado a la rehabilitación de edificios, que está destinado a mejorar la accesibilidad de nuestro parque de viviendas y que tiene un presupuesto de 7.675.000 euros. Por tanto, una convocatoria con 4 apartados o con 4 subconvocatorias para mejorar la accesibilidad, para aquellos que quieran adquirir una vivienda en propiedad en municipios de menos de 10.000 habitantes, convocatorias también para mujeres que han sido víctimas de violencia de género o personas que han tenido un desahucio, o convocatorias también para ayudar al alquiler. Por tanto, una apuesta que se hace de la Junta de Extremadura para que todo el mundo pueda acceder a una vivienda digna. Dentro del Consejo de Gobierno también se ha aprobado el decreto por el que se desarrollan las bases reguladoras de subvenciones para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes. El importe total de esta convocatoria es de 2.636.000 euros y dentro de esta convocatoria hay 2 apartados. Por un lado, hay 1.581.000 euros que se destinarán a la rehabilitación energética de edificios completos. Esto está fundamentalmente destinado para los ayuntamientos, para que los edificios públicos de esos ayuntamientos, hogares de mayores, casas de la cultura, edificios de universidades populares, pues se puedan acoger a esta ayuda de rehabilitación energética. Y por otro lado, hay otra convocatoria de 1.054.000 euros, también para rehabilitación energética, pero en este caso para edificios privados, para tiendas, para oficinas, para pequeños comercios, que puedan aprovechar esta ayuda para mejorar y para rehabilitarse energéticamente. Estas 2 ayudas están destinadas a municipios de menos de 5.000 habitantes. Por tanto, por un lado, los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes podrían solicitar estas ayudas y, por otro lado, locales comerciales, empresas privadas que están instaladas también en municipios de menos de 5.000 habitantes. El Consejo de Gobierno también ha autorizado un convenio entre la Consejería de Economía y la Universidad de Extremadura para formalizar la concesión directa de una subvención para financiar la ejecución de obras de mejora, en este caso de eficiencia energética, en la Universidad de Extremadura con un importe de 4.219.000 euros. Con esta subvención, lo que se pretende es que en la Universidad de Extremadura se ejecuten obras de instalación de plantas solares de autoconsumo con conexión a la red y, por tanto, estamos hablando de mejorar también la eficiencia energética de la Universidad de Extremadura. Y, por último, informarles que en este Consejo de Gobierno hemos autorizado la convocatoria de subvenciones para la financiación de programas de interés general en la Comunidad Autónoma de Extremadura con cargo a la asignación del 0,7% del IRPF con un presupuesto de 7.885.000 euros. Esta es una convocatoria que, como ustedes conocen, se hace todos los años y en la que, por concurrencia competitiva, acuden
las entidades beneficiarias, entidades del tercer sector, de acción social o, por ejemplo, a organizaciones como la Cruz Roja Española. Estos son los asuntos más importantes que hoy hemos aprobado en el Consejo de Gobierno que se ha celebrado. Pero también nosotros queríamos hacer una valoración de lo que se aprobó ayer en el Consejo de Ministros, porque entendemos que es muy importante y porque incide de manera directa para Extremadura. Estamos hablando de la presentación de los presupuestos generales del Estado. Nosotros entendemos que son unos presupuestos sociales que llegan en un momento adecuado porque hay que hacer frente a una crisis energética que ha tenido una deriva económica y que, por tanto, hay que fortalecer a la gente que más está padeciendo esa crisis energética con deriva económica. Estamos hablando de las clases medias y las clases trabajadoras. Por tanto, entendemos que es un presupuesto expansivo, que es un presupuesto social y que va a beneficiar y va a fortalecer a las clases medias y a las clases trabajadoras. ¿Cómo afecta a Extremadura el presupuesto que ayer se presentó? Nosotros entendemos que va a ser muy beneficioso para los ciudadanos de Extremadura. Yo os voy a poner 4 ejemplos, o 4 o 5 ejemplos, para que entendáis lo importante que son estos presupuestos generales del Estado. Los presupuestos recogen la revalorización de las pensiones contributivas y no contributivas que afectarían en Extremadura a más de 230.000 extremeños y extremeñas, para que sus pensiones no pierdan poder adquisitivo. Los presupuestos recogen una mejora salarial de los empleados públicos entre un 2,5 y un 3,5%. Esto afecta a 90.000 empleados públicos en Extremadura, porque empleados públicos son los trabajadores de la Junta de Extremadura, son los trabajadores de los ayuntamientos, pero también son, por ejemplo, nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que también entrarían dentro de esta subida salarial. Los nuevos presupuestos recogen el incremento del ingreso mínimo vital. En el caso de Extremadura estaríamos hablando de más de 36.200 extremeños y extremeñas que se beneficiarían de ese incremento. Los presupuestos recogen la bonificación de los abonos ferroviarios. En Extremadura ya hay más de 12.000 personas que están accediendo a ese abono ferroviario gratuito y también recogen las ayudas al alquiler para el año 2023. Unas ayudas al alquiler que aquí en Extremadura afortunadamente se han agotado. Las 2.500 que había previstas se han agotado y eso es una buena noticia y esto habrá una prórroga en el año 2023. Estos son ejemplos de que hay una apuesta clara en estos presupuestos por la política social y desde la Junta de Extremadura lo valoramos muy positivamente, esa apuesta social que hace el Gobierno de España y que va a incidir de manera muy positiva en miles de extremeños y de extremeñas. Me pongo a vuestra disposición para cualquier pregunta. Sí, de manera muy rápida quería preguntarle, porque voy a entrar en directo ahora, sobre ese titular que ayer conocimos que habla del rumor de que la gigafactoría podría quedarse fuera del PERTE. Ya ha dicho el presidente hoy que hay más vida fuera del PERTE. Yo quería saber si se contaría ya con alguna línea de financiación aparte de eso y si el Gobierno central ha mostrado su apoyo si no estuvieran en el PERTE. Como tú bien dices, y creo que lo has apuntado bien, esto es una rumorología. Vamos a esperar a la resolución del Ministerio y cuando sepamos la resolución del Ministerio con respecto al PERTE, pues entonces será el momento de pronunciarse oficialmente. Lo que sí te puedo decir, como ha dicho el presidente de la Junta de Extremadura, es que ayer, por poner un ejemplo, los representantes de la gigafactoría estaban trabajando con representantes de la Junta de Extremadura para que esa gigafactoría se instale en Navalmoral de la Mata. Ese es el mejor ejemplo, esa es la mejor realidad de que ese proyecto es viable. Como te digo, ayer mismo había mesas de trabajo entre representantes de la gigafactoría y representantes de la Junta de Extremadura para que el proyecto se lleve adelante. Pero hasta que no haya una resolución en firme por parte del Ministerio sobre los PERTEs que han sido adjudicados, no vamos a hacer una valoración sobre el mismo. Pero de toda la vida, siempre ha habido otras líneas de financiación. Lo de los PERTEs ha aparecido este año porque hay fondos europeos, pero aparte de los PERTEs siempre ha habido
líneas de financiación para ayudar a todo tipo de empresas en Extremadura y en España. ¿Más preguntas? Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenas tardes.